Algunos de ustedes ya han sido alumnos míos, así es que va a ser un poco más sencillo. Vamos a recordar un poquito todo lo que son las generalidades y el léxico radiológico, y vamos a hacer un poquito más de énfasis en la parte de resonancia magnética, que eso es bastante importante, y tomografía también aquí en sistema nervioso central, ¿ok? Bueno, voy a explicarles un poquito cómo vamos a llevar la materia. Bueno, yo tuve un poco de problemas para trasladar el aula virtual, y yo creo que ya hoy, máximo mañana, está su aula también restaurada, y ahí van a tener una visión por semanas de lo que vamos a ir viendo. Yo les voy a hacer ahorita un resumen, ¿sí? Esta semana vamos a ver las generalidades, como les dije, de las técnicas de imagen. Eso es muy importante para mí, que ustedes recuerden cómo se ven las diferentes estructuras de los diferentes métodos. Y a partir de la siguiente clase sí ya vamos a entrar en materia de lo que es sistema nervioso central. La materia está dividida, como ustedes saben, en 9 semanas, de las cuales hay 3 semanas clave que ustedes no pueden olvidarse, porque son las semanas de las evaluaciones parciales, que son la semana 3, la semana 5 y la semana 8, ¿sí? En esas semanas ustedes van a dar el parcial 1, el parcial 2 y el parcial 3, ¿ok? Entonces, ahora como ya estamos un poquito más ordenados en las aulas, ya van a ir viendo más o menos en qué semanas les va a tocar, pero ustedes ya saben qué temas vamos a ir viendo. Entonces, en el primer parcial va a ir esta clase primera, la de generalidades, y la siguiente, que es anatomía del encéfalo, anatomía radiológica del encéfalo, ¿sí? La siguiente clase seguimos con vascularidad, después vamos a seguir con médula. Después seguimos con cráneo óseo y senos paranasales, y terminamos con ojo y oído. Es decir, que los temas para el primer parcial serían los de las 2 primeras clases. En la semana 3 evaluamos, de ahí las siguientes 2 clases evaluamos en la semana 5, y las 3 últimas clases evaluamos en la semana 8, ¿sí? Vamos a ir fraccionando. Los exámenes generalmente son de navegación libre, son de opción múltiple. Ustedes pueden navegar libremente entre las preguntas, y generalmente el tiempo es corto por esto de la virtualidad, así es que les pido que por favor entiendan esta parte, traten de solucionar los problemas técnicos que puedan tener, o de comunicarlos a tiempo para evitarnos cualquier problema, cualquier molestia. Y nada, pues las clases generalmente las doy yo, no suelo pedir que ustedes expongan, no porque no creen sus capacidades, sino que el tiempo conmigo es bastante corto, solo nos vemos una vez a la semana, y necesito que vayan fijos ahorita en ciencias básicas en las cosas que van a necesitar ver luego, ¿no? Ya cuando vean patología en séptimo, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que por favor asistan a clases, atiendan a clases, porque no solamente es asistir. Ahora la universidad cada vez se endurece con ustedes y también con nosotros. Entonces, ahorita me piden que les ponga tareas, que hagamos foros. Son requerimientos de la universidad. Yo realmente no solía hacer eso, no solía mandar tareas, ni deberes, ni cosas así. Pero bueno, en todo caso, si es que mandamos a hacer algo, será para que ustedes tengan alguna orientación mejor de las cosas, y no van a hacer cosas extensas, ni trabajos en grupo, ni que tengan que reunirse, ni nada, una cosa que puedan hacer sencilla, y algo más porque hay en la plataforma evidencia de eso, ¿sí? Para mí pesa mucho las evaluaciones, sí, porque en las evaluaciones yo me doy cuenta si ustedes son capaces de identificar las imágenes, si son capaces de identificar los cortes, y si se está o no entendiendo la materia. Entonces, bueno, en esta semana, por requerimientos de la universidad y de la plataforma, va a aparecer un foro. El foro, no sé, bueno, vamos a ver si le damos algún punto, alguna calificación, y si no, generalmente los foros no son calificados, y eventualmente alguna tarea que, qué sé yo, consistirá tal vez en alguna pregunta súper fácil de la misma clase que les estoy dando, ¿ok? No les voy a mandar a consultar, ni a averiguar, ni a leer un montón de cosas. No es el objetivo. Yo lo que necesito es que lo poquito que les vaya a dar se quede fijo en su cabeza, ¿sí? Por favor, si hay dudas, si hay preguntas, díganme en clases, ¿sí? Inclusive yo les vuelvo a preguntar en la semana siguiente si han entendido algo. Los exámenes atrasados, o los exámenes que no pudieron dar por problemas de conexión y etcétera, la disposición de la universidad es que se los tome vía oral, y ya lo hemos hecho en el hemiciclo anterior. Así es que más bien ya les anticipo todas estas cosas que antes no sabíamos y vamos corrigiendo sobre la marcha, ¿ok? Entonces, los exámenes atrasados, o los exámenes que sean de recuperación o de lo que sea, son exámenes orales, ¿ok? Entonces, la dificultad es igual, pero el examen es oral y en presencia del presidente o del representante del curso, ¿sí? Eso, nada, pues si ustedes en serio ponen atención a clases
si ustedes asisten, y no solo asisten, sino atienden, porque lastimosamente en vía virtual yo no puedo darme cuenta de todas las personas que estén o no poniendo atención. Eso es una cosa que ya se sale de mis manos. Pues si ustedes asisten a clases, repasan las diapositivas que voy a dejarles colgadas en la plataforma. Eventualmente también vamos a empezar a grabar las clases. Yo les garantizo que si ustedes atienden a clase, si ustedes están aquí y atienden y repasan un poquito, después solo refuerzan con la lectura de las diapositivas, no van a tener dificultades conmigo en mi materia en este hemiciclo, ¿sí? Yo he trabajado con algunos de ustedes más o menos en segundo, ya me acuerdo de algunos de ustedes, y ustedes ya saben cómo es la modalidad de trabajo y los exámenes y las cosas, ¿sí? Entonces, lastimosamente este nuevo semestre está mucho más duro, las cosas de la universidad respecto a actividades remediales, respecto a exámenes de recuperación y demás. No esperen o no piensen que la universidad está muy preocupada en actividades remediales, no pongan sus esperanzas en eso. De hecho, hasta donde entiendo, van a ser remediales solo para las personas que estén como que perdiendo una materia y va a valer un punto, que un punto es casi nada sobre 50. Entonces, no me parece que tengan muchas esperanzas de esas actividades remediales que van a ser al final del semestre, ¿no? Entonces, igual hay que esperar qué lineamientos nos da la universidad, pero por lo pronto les adelanto que no esperen mucho de eso, ¿sí? Gánense el semestre en los 3 parciales. Vayan desde el primer parcial teniendo las notas más altas que puedan tener para que no tengan dificultades conmigo, ¿sí? Yo generalmente no suelo tener como objetivo que ustedes pierdan ni perjudicarles, pero tampoco me gusta regalar notas. Las notas se las ganan ustedes, ¿sí? Qué mejor si todos aprueban, que todos sepan. Yo lo que me interesa es que ustedes vayan más o menos homogéneos en el conocimiento, ¿no? Va a haber personas a las que les guste más, a otras a las que les guste menos, pero lo que me interesa a mí es que más o menos todos vayan homogéneos en el conocimiento, ¿sí? Aproximadamente, y que puedan defenderse con las cosas de imagen que van a seguir viendo en los semestres siguientes. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta sobre cómo se va a llevar las notas, sobre cómo vamos a llevar la materia? Les escucho. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguro, seguro? Bueno, vamos a empezar entonces, entremos en materia, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a empezar la clase de hoy. Si tienen dudas o preguntas, si en ese momento igual me detienen nomás, me dicen. Y si es que tienen igual dudas y prefieren esperar hasta el final, no hay problema, ¿ok? Si quieren que repita algo, igual me lo dicen. Entonces vamos a hablar un poquito de introducción a la imagen. En esta parte muchos de ustedes ya deben saber, ya deben haber visto, probablemente ya revisaron en segundo, volvieron a ver en tercero, pero nunca está de más que volvamos a recordar estas cosas, sobre todo porque de aquí partimos y es la base para entender lo que se viene, ¿no? Sobre todo tomografía y resonancia magnética, que es lo que vamos a utilizar mucho en sistema nervioso central. Entonces, como ustedes saben, las imágenes hablan más que las palabras. Las imágenes generalmente deben tener una correcta interpretación para no caer en errores en cuanto al diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos procurar hacer es que de las sombras, de los tejidos vivos, que en realidad son las imágenes, lograr hacer una interpretación adecuada para no caer en el error, ¿ok? El diagnóstico por imagen abarca las distintas técnicas que permiten obtener imágenes de las partes del organismo que no son accesibles a la inspección visual, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan y tengan claro es que generalmente nosotros lo que procuramos es que con las técnicas de imagen que vayamos a obtener o que vayamos a tener, logremos llegar a un diagnóstico certero utilizando la técnica de imagen más inocua, más barata, más disponible y la que no exponga radiación al paciente. Eso es muy importante, ¿sí?
Eso es muy importante. Desde el punto de vista radiológico, nosotros hablamos de un principio que se llama ALARA, por las siglas en inglés, que es tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, si tenemos todos los métodos a la mano, vamos a utilizar el que sea más disponible, más barato, más inocuo, siempre el que perjudique menos al paciente. Obviamente, sopesando el riesgo versus el beneficio de la exploración. Entonces, aquí tenemos ejemplos de rayos X convencional, rayos X contrastados, ecografía. Estas técnicas son sobre las que se sientan, por ejemplo, son sobre las que están las bases de la radiología pediátrica, ¿sí? Nosotros con rayos X y rayos X contrastado y eco hacemos el diagnóstico de gran parte de la patología pediátrica, sobre todo en esta edad que es un paciente más radiosensible, ¿sí? Cuando ya vayan a niños se van a dar cuenta de todo esto que les estoy diciendo. La tomografía y la resonancia magnética son técnicas que están destinadas a observar en 3 planos o con reconstrucciones multiplanares las imágenes que tal vez en rayos X se ven con superposición de estructuras. Es decir, en tomografía y en resonancia magnética tenemos una capacidad muy buena para hacer reconstrucciones en múltiples planos y eso es una ventaja sobre el resto de los métodos de imagen, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poquito el descubrimiento de los rayos X. No se olviden, los rayos X fueron descubiertos, no inventados. Los rayos X pertenecen a la onda, a las ondas electromagnéticas, a la amplitud de onda electromagnética. Y una mañana del 8 de noviembre de 1895, este científico alemán, Wilhelm Röntgen, estaba trabajando con un tubo de rayos catódicos y se dio cuenta de una observación bastante importante, que era que mientras encendía su tubo de rayos catódicos se luminificaba una placa que estaba al otro lado de la habitación. Como desconocía la naturaleza del descubrimiento, de la observación que estaba haciendo, los denominó rayos X o rayos incógnita, y con ese nombre persisten hasta la actualidad. Este descubrimiento le valió un premio Nobel de Física. Y esta es la primera radiografía de la historia de la humanidad, la radiografía de la mano de la esposa de él, ¿no? Vamos a recordar cómo se generan los rayos X. No se olviden que el tubo de rayos X es un tubo que está al vacío, que tiene 2 filamentos o 2 extremos. Uno que es negativo, que se llama cátodo, y uno positivo que se llama ánodo. En el ánodo hay una placa generalmente son aleaciones, ¿no? De rodio, de tungsteno y de magnesio, ¿sí? A veces aleaciones de varios de estos elementos, por ejemplo, rodio y molibdeno en el caso de los equipos de mamografía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, la energía eléctrica se transforma en energía calórica. Este polo negativo, que es el cátodo, se calienta, los electrones de las últimas capas se ponen inestables, se golpean, se chocan contra el ánodo y generan un haz de rayos X, ¿sí? Aquí vemos la mano, aquí está la película y la película está contenida en el chasis, ¿ok? Eso es importante para que ustedes recuerden, por favor, no se vayan a olvidar la generación de los rayos X. ¿Sí? No se olviden, es un tubo al vacío que tiene 2 filamentos, uno negativo y otro positivo. Esto igual, como les dije, estos son los espectros de radiación que podemos encontrar con fines diagnósticos y fines terapéuticos. Tenemos la radiación alfa, la radiación beta, los rayos X, la radiación gamma. Entonces aquí está la frecuencia y la longitud de onda que se marca con la cantidad de picos y de valles, crestas y valles que tiene una onda, y eso le da la capacidad de penetración de la misma, ¿sí? Mientras más capacidad de penetración tiene más frecuencia y más longitud de onda, o sea, es más profunda y se repite más veces. Eso le da más capacidad de penetración y por lo tanto los elementos que vamos a utilizar para el blindaje van a variar dependiendo del tipo de onda que tengamos. En la radiación alfa y beta, que son ondas que se utilizan generalmente con fines terapéuticos en radioterapia, el blindaje suele ser con papel o con aluminio. Sin embargo, como son ondas que generan bastante calor, lo que provocan es una quemadura controlada en el tejido, ¿no? Los rayos X que se utilizan con fines diagnósticos se blindan adecuadamente con plomo y con hormigón. No se olviden, ¿no? Plomo y hormigón. Y la radiación gamma, la radiación de las fuentes, ¿no? De las fuentes de radiación. Esta radiación es una radiación que está generándose siempre, no como los rayos X, que es cada vez que encendemos el equipo y presionamos para que se dé rayo.
La radiación gamma, a diferencia de los rayos X, es una radiación que siempre se está produciendo a expensas de la capacidad de radiactividad que tienen ciertos elementos. En eso utilizamos fuentes radiactivas. Las fuentes radiactivas no solo se utilizan con fines diagnósticos, sino también con fines de estudio, con fines terapéuticos, con fines diagnósticos también en el caso del PET scan. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y la única manera de brindar a la radiación gamma es con el hormigón, ¿sí? La radiación gamma es la de las fuentes radiactivas. En algunos países utilizan radiación gamma inclusive para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto es importante. Vamos a recordar un poquito de rayos X que ustedes ya deben saber. No nos vamos a concentrar mucho en esto. Aquí vamos a usar más rayos X en lo que es senos paranasales y también vamos a utilizar rayos X en las proyecciones del macizo facial en algunos casos, ¿no? Los rayos X son la técnica inicial de imagen por excelencia, más ampliamente utilizada por el médico por su disponibilidad y sobre todo por sus costos. Además, que es un examen que no necesita una preparación previa y no es invasivo dentro de lo que cabe, ¿no? Genera una radiación, una capacidad de radiación que se absorbe por el cuerpo, que generalmente es baja, ¿no? Es una radiación baja. Entonces, es un examen perfectamente tolerado por pacientes radiosensibles como los pacientes pediátricos y las pacientes embarazadas. Las indicaciones son múltiples. En osteomía articular siempre se deben partir pidiendo una placa de rayos X. En tórax de abdomen también, ¿sí? Y se puede utilizar en eventuales casos en el sistema nervioso central, sobre todo para evaluar patología ósea, ¿ok? La radiología convencional entonces genera imágenes que son representaciones de un objeto. El objeto es tridimensional, no se olviden, y la imagen es bidimensional. La dificultad que se tiene en rayos X es que se superponen mucho las estructuras, entonces hay muchas imágenes que nosotros denominamos imágenes compuestas, ¿ok? Entonces por eso es un poco la dificultad de los rayos X. Hay que limitar el uso según la dosis de radiación, ¿sí? Porque la radiación genera efectos acumulativos en el cuerpo. Y bueno, cada vez hay importantes avances en lo que respecta a radiología digital, ¿sí? En radiología digital podemos hacer bastantes cambios en las densidades, podemos hacer muchos contrastes para poder obtener imágenes mejores, más bonitas y más diagnósticas, ¿sí? Entonces vamos a recordar las 5 densidades radiológicas básicas. Esto es importante, no me voy a cansar de repetirles. Ustedes deben recordar, ¿sí? Las 5 densidades radiológicas básicas que van de menos a más, teniendo en cuenta el aire, a la grasa, al agua, al hueso y al metal, ¿sí? Esto probablemente ya vieron, ya deben haber visto. No está de más que vuelvan a recordar. No se olviden las 5 densidades radiológicas básicas. Después a veces uno cambia de semestre y se olvida, vuelvan a recordar, vuelvan a leer, que les van a preguntar siempre son preguntas básicas cuando ustedes estén rotando por los servicios de imagen o cuando estén haciendo la interpretación de cualquier placa radiológica, ¿sí? De más a menos vamos con el metal, luego sigue el hueso, luego sigue el agua y luego la grasa, para terminar con el aire, ¿sí? Todo depende de la celularidad, de la molecularidad del objeto que vayamos a radiografiar para obtener las densidades radiológicas básicas. ¿Ok? Entonces empezamos con lo más lúcido, que sería el aire, y terminamos con lo más opaco, que sería el metal. Aquí un ejemplo en la placa de rayos X de tórax. En todas las radiografías es posible visualizar todas las densidades radiológicas básicas, ¿sí? Porque en el cuerpo hay diferentes imágenes y sobre todo en tórax y en abdomen es mucho más sencillo visualizar todas las estructuras que corresponden a las 5 densidades radiológicas básicas, ¿ok? Eso es importante y deben recordar y saber. Entonces, nosotros hablamos en rayos X de opacidades y de lucidez, ¿sí? De cuerpos radiolúcidos y radiopacos. Ese es el léxico que se maneja en rayos X, ¿sí? Entonces, ¿de dónde parte esto? ¿De dónde se ve eso? Mientras más denso es un objeto, es decir, mientras más molecular es, más rayos X va a absorber y no va a dejar que estos rayos X impriman la placa, velen la placa. Mientras más rayos X pasan, la placa se vela más y se pone más negra o más lúcida, ¿sí? Por lo que la imagen va a aparecer blanca en la radiografía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hueso es opaco respecto al pulmón, ¿sí?
esta plaquita que se coloca en el lado derecho de los pacientes cuando vamos a identificar, porque siempre hay que identificar el lado del paciente, es generalmente metálica y por eso se ve opaca, ¿sí? Entonces aquí tenemos las 5 densidades radiológicas básicas: el aire, la grasa, el agua o el tejido blando, el hueso y el metal, ¿sí? Entonces, lo que es lúcido es lo que deja pasar a todos los rayos X y que velan o imprimen la placa, por eso se ve oscuro, se ve negro. El pulmón es un órgano radiolúcido por excelencia, ¿ok? Y lo que es opaco es algo que no deja que los rayos X pasen, que impriman la placa y por lo tanto se va a ver blanco en radiografía, ¿ok? Siempre en radiografía al menos 2 proyecciones, siempre al menos 2 puntos de vista para poder evitar los errores en el diagnóstico, ¿sí? Y evitar la superposición de las estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo opaco, ¿no? Que está en la vía digestiva del paciente. Aquí tenemos la lucidez de la vía aérea, ¿sí? Entonces, siempre al menos 2 proyecciones, siempre al menos 2 proyecciones para que no se nos pase nada por alto, ¿no? Igual en abdomen, ustedes no se olviden que las 2 proyecciones en abdomen son acostado y de pie. En acostado veo si las osas intestinales están o no distendidas y con la placa de pie veo si los niveles hidroaéreos son a nivel o si los niveles hidroaéreos son a desnivel, ¿sí? ¿Qué voy a ver entonces en los rayos X contrastados? En los rayos X contrastados utilizo la fluoroscopía, que es un método de imagen en el que lo que hacemos es incrementar el número de tiros por segundo que salen de la máquina, ¿sí? Es un método económico, no es invasivo. El uso actualmente está limitado por el avance de otras técnicas, por ejemplo, la endoscopía, por ejemplo, las histoscopías, las técnicas de visión directa que incluso te sirven para tomar muestras. Sin embargo, en el intestino todavía es muy pedido este estudio debido a que tenemos 7 metros de intestino y la única manera de explorarlo endoscópicamente es por vía cápsula y eso es bastante más caro y menos disponible. Además, con los estudios contrastados nosotros podemos ver la patología funcional del tracto gastrointestinal, es decir, cómo está trabajando, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el mecanismo de la deglución, cómo se hace una serie esófago-gastroduodenal, cómo está el paso del medio de contraste del esófago al estómago, del estómago al duodeno, del duodeno hacia el intestino delgado y de ahí hacia el colon, ¿sí? Suele ser alternativa a la endoscopía cuando el paciente no puede realizarse. Se puede hacer estudios ginecológicos, angiográficos, urológicos. Es un equipo que utiliza monitores. En angiografía se hace bastante trabajos invasivos, por ejemplo, para poner coils, para poner stents, para hacer cateterismo cardíaco. Es importantísimo los estudios contrastados, ¿sí? Todavía se siguen haciendo urogramas de excretores, a pesar de tener Urotag. Es preferible en pacientes pediátricos, por ejemplo, hacer estas exploraciones que hacen que el paciente tenga menos exposición a los rayos X, ¿sí? Menos exposición a la radiación. El colon por enema, por ejemplo, en la enfermedad de Hirschsprung, que se van a ver en niño. Las series de esófago gastroduodenales, cuando tengan sospecha de hernia, cuando tengan sospechas de reflujo gastroesofágico, cuando tengan sospechas de malrotación intestinal, ¿sí? Se utilizan bastante estas técnicas de imagen contrastadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Ponemos medio de contraste, generalmente bario o medio de contraste yodado, ¿para qué? Para opacificar las estructuras que tienen luz, ¿sí? En este caso, el tubo digestivo. Todas las estructuras que tienen luz son sugestivas de poder ser opacificadas con medio de contraste. ¿Sí? Entonces, el medio de contraste suele opacificar, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es contrastar, es decir, ponerle más lúcido o más opaco a un medio de contraste o a una estructura. En este caso, utilizamos el medio de contraste que es el yodo o el bario, dependiendo de lo que vayamos a hacer, para hacerlo opacificar. Y podemos utilizar también el aire, ¿no? El aire que es como que lo que está en los dos extremos, ¿no? El aire y el metal. Lo mejor para hacer que brille una cosa es ponerle al lado otra que no brille tanto, que sea la más negra de todas las estructuras. Por lo tanto, el doble contraste suele ser el aire y el metal,
¿sí? Las dos cosas que estaban en los extremos de las densidades radiológicas básicas para poder observar mejor diferentes estructuras, ¿ok? Si no hay contraste, chicos, no hay imagen. Y eso es un principio básico importantísimo de la imagen. Debemos siempre contrastar. En la imagen, si no hay contraste, no se genera la imagen y por lo tanto no es posible visualizarla. Siempre debemos contrastar, es decir, oscurecer algo para dejar que otra cosa brille más. ¿Sí? Vamos a revisar un poco de ecografía. Es una técnica que utiliza ondas sonoras, ¿sí? Que de alta frecuencia, que están por encima del... la frecuencia que nosotros escuchamos, ¿no? De la frecuencia audible en el ser humano. Permite obtener imágenes en tiempo real de algunos órganos sin ser sometidos a radiación ionizante. Esta es quizá la ventaja más grande de la ecografía sobre el resto de métodos, que es un método inocuo, es decir, que no genera radiación ionizante y que es un método dinámico, ¿no? Que te permite darle la vuelta al paciente, acostarlo, sentarlo, pedirle que puje, pedirle que haga diferentes movimientos, ¿sí? Cambiarle de posición, que eso en los otros métodos de imagen no se puede hacer. La mayoría de los otros métodos de imagen son estáticos, ¿sí? Se quedan quietos. Entonces aquí tenemos las sondas de ecografía, de ultrasonido que nosotros utilizamos para hacer diagnóstico. Generalmente las sondas suelen ser convexas, lineales y sectoriales. Hay otras especiales como las endocavitarias que tienen, como su nombre lo dice, ocupación específica y unas frecuencias de onda que varían de acuerdo a la capacidad o no de penetración que tengan que tenga el transductor o que tengan las ondas. Por ejemplo, una sonda convexa tiene una frecuencia de 3 a 5 MHz y una onda, un transductor lineal tiene frecuencias más altas, ¿no? Generalmente 12, 15, inclusive 18 MHz. Mientras más superficial es la estructura que quiero ver, más frecuencia de onda necesito. Mientras más profunda es la estructura que quiero ver, menos frecuencia de onda necesito. ¿Ok? El efecto de el efecto físico en el que se basa la ecografía es el efecto piezoeléctrico de los cristales de cuarzo, que son unos cristales que se deforman y que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, en una onda de presión. Lo que nosotros estamos haciendo es comprimiendo los tejidos cuando hacemos ecografía. ¿Sí? Entonces, yo insono o yo coloco el transductor sobre el cuerpo del paciente y envía una onda sónica, una onda de presión, porque el sonido viaja a través de un medio, ¿no? Los rayos X no necesitan un medio para propagarse. Los ecos sí. Entonces es una onda sónica y lo que se transforma es la energía eléctrica en energía mecánica, en una onda deformante, si se quiere decir, choca esa onda contra el tejido vivo y el tejido vivo a su vez, dependiendo de la capacidad y de las diferentes tonalidades o de las diferentes estructuras que tengamos, va a tener capacidad de reflexión distinta. Es decir, te manda de regreso el eco o la respuesta, dependiendo de la celularidad del objeto, la molecularidad del mismo, si tiene agua, si tiene grasa, si tiene aire, dependiendo del tejido que tengamos, envía de regreso una onda de sonido, una onda igual de presión, y esa es captada nuevamente por los cristales de cuarzo del efecto piezoeléctrico, hace que esa onda de presión se transforme en energía eléctrica y eso se lleva al monitor y se traduce en una imagen en escala de grises. Esa es más o menos la explicación de cómo se lleva a cabo, cómo se hace la onda sónica y cómo se utiliza en el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de transductor lineal, de transductor sectorial, convexos y endocavitarios y las diferentes aplicaciones, ¿no? Es inocuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no produce daño, es barata, rápida y disponible, se puede llevar a la cama del paciente porque hay equipos portátiles. Cada vez hay mejoras tecnológicas y nuevos transductores, cada vez hay transductores más chiquitos con más capacidad de penetración, con frecuencias más altas. Los inconvenientes que tiene la ecografía es que son dependientes del paciente y dependientes del observador. Es decir, dependemos mucho de la calidad de paciente que tengamos. Si es un paciente que no colabora, pues el examen no sale tan bien, ¿sí? Porque es indispensable pedirle al paciente a veces que tome aire, que contenga, que puje, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente inconsciente o agudamente enfermo, un paciente pediátrico o un ancianito,
vamos a tener dificultades en ese momento, ¿sí? Y también hay dificultades que son dependientes del observador. Es decir, si yo no tengo la suficiente experticia, probablemente vaya a dar un mal diagnóstico, ¿sí? Entonces, la curva de aprendizaje en ecografía es ascendente y un poco lenta. Hay que siempre hacer ecografía con bastante dedicación, con bastante empeño, y no hay que dejar de practicarla, ¿sí? Entonces, a eso hace la referencia a los inconvenientes que son dependientes del observador. Es una técnica observador dependiente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de ecografía en tiempo real. Es la ventaja de la ecografía. Es un examen que se hace, es un examen dinámico, es un examen que nos permite cambiarle de posiciones al paciente. Y aquí, por ejemplo, se ve un signo clásico, que es el signo de la dona o del target o del tiro al blanco. En el caso de la invaginación intestinal, por ejemplo, esto se hace en pediatría. ¿Ok? Entonces, la ecogenicidad no es otra cosa sino la capacidad de los tejidos para reflejar o hacer eco de las ondas de ultrasonido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a medir la calidad de reflexión de los tejidos, y eso es lo que se utiliza para hacer diagnóstico sónico. En ecografía hablamos de ecogenicidad de las cosas, ¿sí? Un objeto anecoico es aquel que no muestra ecos internos, ¿sí? Cuando ustedes comparan la tonalidad que van a ver en ecografía, cuando no vean nada de señal, aquí siempre tienen la escala, ¿no? Cuando vean la escala que está similar a lo más bajo, o sea, al negro absoluto, completo, puro, sin ecos internos, eso se llama anecoico, ¿sí? Anecoico es igual a decir estructura líquida o estructura sin ecos internos, ¿ok? Algo isoecoico es algo que tiene una ecogenicidad similar a la del tejido que le está rodeando, ¿sí? Isoecoico. Por eso es más difícil de individualizarlo. Hipoecoico significa que tiene menos ecos internos o es más oscuro que el tejido que le está rodeando. Y, por ejemplo, tenemos una lesión. Todas estas lesiones que están viendo están en el hígado, ¿no? Acá tenemos una lesión anecoica, una isoecoica, una hipoecoica y una hiperecoica. Hiperecoica significa que tiene más ecos internos o más brillo que el tejido que le rodea. Diagnósticos diferenciales solo por el tejido o por la ecogenicidad de la lesión. Esto es un quiste, es anecoico, es líquido. Esto es isoecoico, es una lesión nodular primaria. Esto es una metástasis, ¿sí? Y esto es un hemangioma. ¿Cómo sé si es metástasis o hemangioma? El eco te sirve para saber si algo es sólido o quístico, punto. Si es que es algo sólido, necesito medio de contraste para saber si es una lesión hipervascular, hipovascular, y debido al comportamiento, yo puedo definir si es que es benigna o maligna. ¿Ok? Para eso yo utilizo medio de contraste. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, por favor? Una pregunta. Preguntas, dime. El transductor lineal dijo que las frecuencias eran de 12 a 15 MHz. Dijo el transductor, creo que también convexo dijo también las frecuencias. Ajá, en el convexo las frecuencias son más bajitas, ¿no? 3 a 5 megahercios. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer con este transductor una exploración de rodilla o de la tiroides o de la mama, ¿sí? Que son estructuras superficiales. Para ver un tendón, para ver la muñeca, la rodilla, la mama, necesito estos transductores, ¿sí? Para hacer la cadera pediátrica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si quiero hacer un eco de abdomen superior, un eco renal, un eco pélvico, necesito un transductor convexo, un transductor de baja frecuencia, perdón, para que tenga alta capacidad de penetración. Entonces, todo depende de la estructura que voy a ver, ¿sí? 3 a 5 MHz para los convexos, de 12 a 15 MHz, inclusive de 18 para los lineales. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a seguir entonces. La tomografía axial computarizada fue descrita y puesta en práctica por dos ingenieros
Hounsfield y Cormack en el año 72. Miren que no es una cosa muy vieja. Sin embargo, el crecimiento tomográfico ha sido vertiginoso, ¿sí? Vertiginoso en estos últimos años, en estas últimas décadas. Hounsfield y Cormack trabajaban en EMI. Una parte de EMI se dedicaba a la investigación y otra parte a la música. Ahora, obviamente, ya es EMI Music nada más, no se separaron. Pero lo que se hizo es financiarse una investigación bastante importante, en la que se dieron cuenta Hounsfield y Cormack que los rayos X que pasaban a través del cuerpo contenían información de todos los constituyentes del organismo, además de todo el camino de las rayos X. Sin embargo, no eran recogidos en el estudio convencional en placas radiográficas. Entonces, había una especie de malutilización, de subutilización de toda la información que podíamos obtener del cuerpo. Entonces, lo que se procuró con la mejoría de la tecnología de las computadoras es poder hacer reconstrucciones por medio, obviamente, de un computador, de los planos de un objeto, los cuales se obtienen mediante el movimiento combinado, tanto del tubo hacia un lado y la placa, o sea, en este caso, la mesa del paciente por otro lado, ¿sí? Entonces, la mesa donde está el paciente siempre se está moviendo, al igual que el tubo y los detectores se mueven alrededor del paciente, ¿sí? La velocidad a la que gira es impresionante, ¿ok? Cada vez hay transductores, hay equipos de tomografía más rápidos, ¿sí? Que pueden hacer exploraciones en segundos, ¿ok? Entonces, esta capacidad de poder reconstruir es la más importante en tomografía y en resonancia magnética porque tienen una capacidad de visión multiplanar. Y esto es muy importante, ¿ok? Porque evitamos la superposición de las estructuras. No se olviden los planos básicos, axial, siguiendo el eje principal del cuerpo. Tenemos el plano sagital que va de la línea media hacia la derecha y hacia la izquierda y el plano coronal que sigue la estructura coronal, es decir, que va de anterior a posterior, ¿sí? Las adquisiciones originales se hacen en plano axial, ¿ok? Entonces, con ese plano generalmente se parte la primera visualización también. Generalmente deben acostumbrarse igual a ver las cosas primero en axial, ¿sí? Luego nos seguimos con los planos sagital y coronal que son complementarios. Por eso al principio la tomografía se llamaba tomografía axial computarizada. Ahora obviamente ya es solo tomografía computarizada o computada porque no solo es axial, ¿no? Es multiplanar, de hecho. Entonces aquí se ve el tubo, rayos X, y acá tenemos los detectores. No se olviden, estas cosas están girando a medida que también se mueve la mesa con el paciente, ¿no? Y obviamente aquí tenemos una estación de trabajo en la que se puede reconstruir y con las que se puede trabajar múltiples imágenes. Las imágenes de tomografía son varias, son cientos, inclusive pueden llegar a ser miles dependiendo de la longitud del estudio y de las estructuras que vayamos a ver. Por ejemplo, hay angiotomografías de aorta y de los miembros inferiores, pues sí llegan a ser miles de imágenes, ¿no? Superan las 1000 y algo de imágenes. Las imágenes de tórax, de abdomen, generalmente son 300, 150, dependiendo de la parte del cuerpo que vayamos a ver, ¿no? De la extensión del cuerpo que vayamos a observar, ¿sí? En tomografía, chicos, hablamos de densidades tomográficas, ¿sí? Eso es importante, esto les preguntan en los exámenes siempre los léxicos que se manejan en cada uno de los métodos. Por ejemplo, en ecografía hablamos de ecogenicidades, en rayos X hablamos de radiolucidez y de radiopacidad, en resonancia magnética hablamos de intensidades de señal y en tomografía hablamos de densidades tomográficas, ¿sí? El agua está en el punto neutral. Del agua hacia abajo vamos hacia el aire con valores negativos. No se olviden que estos son rayos X igual. Rayos X mejor aprovechados, pero siguen siendo rayos X. Es decir, que vamos a ver la densidad de calcio, el metal, el hueso, el aire, ¿sí? Con la diferencia de que en tomografía podemos medir, ¿sí? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la sustancia blanca tiene una densidad un poquito menor que la sustancia gris, que la sangre tiene una densidad mayor que el líquido cefalorraquídeo, o que el hueso es mucho mayor que los demás, que el aire tiene valores negativos, y que la grasa también tiene valores negativos, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, de eso. Hacia arriba tenemos el hueso y el metal. Hacia abajo tenemos
la grasa y el aire. No se olviden, yo les pregunto, ¿qué es lo más hipodenso en tomografía? Es igual como en rayos X, ¿no? Lo más negro, lo más hipodenso va a ser el aire, lo más blanco, lo más lúcido, lo más hiperdenso va a ser el metal. ¿Estamos? Hipodenso, una estructura negra, ¿no? En este caso la grasa, ¿sí? Hipodenso también es el aire, no se olviden, en el pulmón. Hiperdenso es la sangre. Hiperdenso es el metal. Hiperdenso es el hueso cortical. Bueno, el hueso en general, ¿no? Aquí no hay la diferenciación entre cortical y medular como en resonancia, ¿sí? Hiperdenso es el calcio, las estructuras calcificadas, como por ejemplo aquí que tenemos calcificada la pineal. Acá tenemos hiperdensa la sangre, ¿no? En esta hemorragia por encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, ¿sí? Las estructuras isodensas son estructuras que tienen una densidad similar a la del parénquima que le rodean. Iso, igual, ¿no? De la misma densidad. Acá tenemos un hematoma subdural subagudo. ¿Sí? Y bueno, en tomografía computada no se olviden los planos, ¿no? Axial, sagital, coronal. Por Dios, esto yo les pregunto en los exámenes. Identificar planos, identificar estudios, cuando es tomografía, cuando es resonancia magnética, eso va a haber preguntas en todos los exámenes. Sí, es muy importante que ustedes identifiquen los cortes, que ustedes identifiquen el estudio que están viendo. Eso es bastante, bastante importante. Y aquí tenemos las reconstrucciones en 3D, ¿no? Que se puede hacer con tomografía computada, dependiendo de si ponemos contraste o no, se van a ver más o menos cosas, ¿sí? En músculo esquelético es bastante bueno, ¿ok? Entonces, no se olviden, por favor, las densidades y el léxico que se maneja en cada uno de los métodos de imagen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que necesiten revisar, que les explique nuevamente? ¿Alguna cosa? Yo tengo una pregunta de ecografía. Dime. Los transductores convexos tenían más bajas frecuencias y tenían más capacidad de penetración, ¿no es cierto? Parece un poco ilógico, pero así es. Porque mientras más baja es la frecuencia, más capacidad de penetración tiene la onda. ¿Sí? Gracias. No se preocupe. Parece un poco absurdo, ¿no? Cualquiera dijera, no, mientras más frecuencia, más alta frecuencia, más capacidad de penetración. No, lo que da la alta frecuencia es más capacidad de discernimiento de estructuras superficiales. Sí, por eso, por ejemplo, un transductor de 18 megahercios del tamaño de un palillo de golf, pero así, palillo, o sea, como de los dientes, con la forma de los palos de golf, se utilizan, por ejemplo, para hacer ecos de muñeca, ¿sí? Entonces, mientras más chiquita es la estructura, más frecuencia voy a necesitar, porque necesito, en cambio, tener mejor diferenciación entre los puntos, mejor diferenciación tisular. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Daba una pregunta. ¿Y aquí los Dime. medios de contraste? ¿En tomografía o en qué? Sí, en tomografía. Ya, perfecto. En tomografía vamos a utilizar los mismos medios de contraste que en rayos X. No se olviden que serían el aire y los medios de contraste opacos, ¿no? Podemos utilizar varios, sí. El problema con el bario en tomografía es que el bario es un elemento muy molecular, es de densidad metálica, y a veces hace que el haz de tomografía genere un endurecimiento. Cuando ya el haz de tomografía choca con una estructura muy densa como el metal, como por ejemplo una bala, una prótesis, se distorsiona un poco la imagen. Entonces nosotros lo que queremos en tomografía es tener una imagen más bonita, y generalmente utilizamos yodo, ¿sí? El yodo es un elemento bastante bueno. Se puede utilizar bario también, sí, pero quedan muy feas las imágenes, muy duras, muy densas, porque el metal le da un artefacto, el metal endurece le aloca a las literal, las empieza a disparar por todas partes, se endurece y genera un artefacto. Entonces, ese es quizá como le pasamos más veces, le damos más rayos X. Nosotros generalmente solemos evitar los metales. Por eso es que pedimos al paciente que se quite los aretes, las cosas metálicas, que
que evitemos que salgan cosas metálicas, porque muchas veces las cosas metálicas suelen provocar artefactos en las tomografías, ¿sí? Más no porque vayan a salir volando, como en el caso de la resonancia magnética, que ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces hay que evitar los artefactos en tomografía. Artefactos en tomografía y más que en rayos X, porque obviamente es un estudio que bota muchos rayos X en un periodo corto de tiempo. ¿Okay? Entonces sí es más sensible a los artefactos. Pero el medio de contraste que se utiliza en tomografía es generalmente el yodo. ¿Sí? Podemos utilizar el aire también, claro. Podemos utilizar agua, sí. Todo lo que sirva para hacer contraste. Pero el yodo es el contraste por excelencia de la tomografía. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Vamos con la resonancia magnética, que es el gold estándar en sistema nervioso central, chicos. ¿Sí? El gold estándar en sistema nervioso central, que es lo que nos compete ver ahora. La resonancia magnética se basa en la capacidad de los núcleos de hidrógeno, ¿sí? De nuestros protones, nuestros hidrogeniones, ¿sí? Para absorber ondas de frecuencia, de radiofrecuencia, que son ondas mecánicas, ¿sí? Ondas sónicas. Lastimosamente, las ondas de radiofrecuencia sí son audibles para el ser humano y, por lo tanto, el estudio de resonancia magnética sí genera ruido, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo protones de hidrógeno, ¿sí? Núcleos de hidrógeno, protones de hidrógeno. Y la resonancia magnética se basa en la capacidad de nuestros hidrogeniones para absorber estas ondas de frecuencia cuando están sometidas a un campo electromagnético intenso. ¿Sí? Un campo electromagnético muy poderoso. Esta capacidad genera una señal que es detectada por un receptor que, por supuesto, está colocada en la bobina de radiofrecuencia y después se lleva a un computador en el cual se trata de manera similar como lo hace la tomografía, es decir, se puede hacer reconstrucciones en varios planos, pero dependiendo de la secuencia de la modalidad que vaya a emplear, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son importantes, el electromagnetismo y la radiofrecuencia. El electromagnetismo es el magnetote grandote que está dentro del gantry del equipo y la radiofrecuencia está en la antena o en la bobina. Entonces hay la bobina para cerebro, la bobina para el abdomen, una bobina para hacer rodillas, ¿sí? Todo depende de la parte del cuerpo que vayamos a ver y también depende de eso la cantidad de radiofrecuencia que emite el equipo y cuánto tiempo va a durar la exploración, ¿sí? No es lo mismo hacer un cerebro que hacer un abdomen y pelvis, por ejemplo. Sí, por obvias razones, ¿no? La dificultad de la resonancia magnética es que necesitamos hacer múltiples secuencias. No es como en tomografía, que en un solo barrido tú puedes reconstruir en los tres planos y se acabó el estudio. Acá hay que hacer, cada vez que vayamos a hacer una nueva secuencia, el equipo tiene que volver a hacer todo de nuevo. Es decir, colocamos al paciente, bueno, el paciente está siempre acostado, no le cambiamos de posición, pero entre secuencia y secuencia sí se va a demorar un poquito más la máquina en hacer un estudio, mientras que en tomografía con un solo barrido podemos reconstruir. Después, en resonancia magnética hay que adquirir en axial, hay que adquirir en sagital, hay que adquirir en coronal, y si queremos hacer uno que se pueda reconstruir el volumétrico se demora más porque los cortes son más finos, ¿sí? Entonces, por eso la resonancia magnética se demora más tiempo, el tiempo de adquisición de resonancia es mucho más grande que el de tomografía. ¿Sí? Y eso va a depender mucho en la selección del estudio cuando tengamos X o Y paciente. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene trauma y que esté inestable, no le voy a meter al resonador, ¿sí? Si tengo un paciente inestable, probablemente le meta al tomógrafo, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga, ¿no? Ok, entonces, a ver, vamos a recordar. Los hidrogeniones, nuestros protones de hidrógeno están así, en una especie de anarquía, pero una anarquía con sentido. ¿Por qué? Porque nuestra carga magnética es cero, chicos. Nosotros no generamos magnetismo, somos neutros. ¿Por qué? Porque mientras uno de nuestros protones gira hacia un lado, viene otro y lo neutraliza. Uno gira a un lado y viene otro y lo neutraliza. Uno gira a un lado, viene otro y lo neutraliza. Cuando no aplicamos un campo, ¿no? La normalidad. Pero cuando aplicamos un campo electromagnético poderoso, bien poderoso, muchas veces más poderoso que el magneto de la Tierra, nosotros lo que hacemos es organizar nuestros hidrogeniones para que todos se ordenen en función de cómo les está indicando
el magnetote grandotote que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, mientras más poderosa es la fuerza magnética, más ordenados van a permanecer estos hidrogeniones. De hecho, estos van a permanecer siempre en función de cómo les diga que se comporte, ¿ok? Con la radiofrecuencia nosotros hacemos o tratamos de mandar señales para que estos protones se exciten y cambien de posición. Se muevan del eje de las Y hacia el eje de las X, ¿sí? Cada tejido tiene una diferente capacidad una diferente proporción de hidrogeniones y por lo tanto una diferente capacidad de emitir estas señales de cantidad de hidrogeniones que tenemos, ¿ok? Cada tejido se manifiesta de manera diferente en resonancia magnética dependiendo de la cantidad de protones de hidrógeno que tengamos, ¿ok? Entonces, este juego entre la radiofrecuencia que le trata de llevar hacia el eje de las X, ojo, nunca les lleva, ¿no? Nunca les termina de poner completamente horizontales. Siempre están en ese juego entre los 0 y los 90 grados, o a veces entre los 90 y los 180 grados, es decir, giran completamente hacia el otro lado. Pero esto nunca se llega a ponerse en el 0, ¿no? Nunca se llegan a acostar completamente, porque siempre el magneto es más poderoso, ¿sí? El magneto es más poderoso. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que procuramos hacer en este momento es evaluar la cantidad de protones de hidrógeno, cómo se comportan con la radiofrecuencia, ¿sí? Mientras tenemos tiempos de eco o tiempos de excitación, perdón, cuando tenemos tiempos de excitación o tiempos de repetición cortos y tiempos de recuperación cortos, se llama T1, ¿sí? Cuando tenemos tiempos de excitación y de recuperación largos, o sea, tiempo de eco y tiempo de repetición largo, eso se llama T2, ¿sí? Eso se llama T2. Las secuencias madre de lo que parte. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se le apagó ahorita el micrófono nomás. Ahorita. ¿Podría repetir nuevamente qué era T1 y T2, por favor? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Vamos a repetir entonces lo de T1 y T2. A ver, tiempos de excitación o tiempos en los que yo molesto a los hidrogeniones y los tiempos en los que estos se recuperan. Cortos, eso hace referencia a T1. Entonces, el TE y el TR, el tiempo de eco y el tiempo de repetición corto, hace referencia a T1. El TE y el TR largo, o sea, es el tiempo de excitación y el tiempo de recuperación, o el tiempo de eco y el tiempo de repetición largo, hace referencia a T2. Secuencias cortas, T1. Secuencias largas, T2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Estas son imágenes de resonancia magnética en sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver acá. Tenemos un cerebro en sagital, un cerebro en coronal, una columna en sagital, toda la columna en sagital, una lumbar en sagital, una cervical en sagital, y esto es un corte axial de cerebro con secuencias de susceptibilidad magnética que, bueno, no me interesa por el momento que sepan cosas tan específicas, pero que sí hagamos referencia a las secuencias madre de resonancia magnética de las que parten todas las demás. Hay 3 secuencias madre en resonancia magnética, T1, T2 y densidad protónica. Densidad protónica mide cuántos protones de hidrógeno tenemos en el cuerpo y esa generalmente ha quedado más para el uso en músculo esquelético. En el sistema nervioso central vamos a ver T1, T2 y secuencias derivadas de T2. Por ejemplo, el FLAIR es una secuencia derivada de T2. Es un T2 hiper, mega, recontra largo, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos de algunas secuencias como difusión que se utilizan en el diagnóstico de accidente cerebrovascular y eso van a ver mejor en séptimo, por ejemplo, ahí se ve accidente cerebrovascular isquémico, trauma, ¿ok? Para eso les va a servir las bases que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, la resonancia magnética representa un mapa de la densidad de protones, un mapa de cuántos hidrogeniones tengo en determinado tejido y por ende un mapa de distribución del agua en el organismo.
¿sí? No se olviden, somos agua, ¿no? H2O. Pero ¿qué me interesa del H2O? El H+, el protón de hidrógeno, ¿ok? La ventaja de la resonancia magnética es que permite hacer cortes finos en varios planos y es más sensible para demostrar, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones, patologías osteoarticulares, X, Y o Z patologías. La resonancia magnética es muy buena y cada vez tiene mejores aplicaciones, secuencias más rápidas y mejoras en la tecnología. Ventajas: que no es invasiva, que no genera radiación ionizante, eso es muy bueno. Permite adquirir imágenes multiplanares sin cambiar de posición al paciente. El paciente va acostado y se queda así. Es versátil, es decir, puede cambiar mucho, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Es sensible y específica en neuroimagen, es el gold estándar, de hecho, en neuroimagen. Y en sistema musculoesquelético también. Se utiliza medio de contraste para patologías inflamatorias, infecciosas y tumorales. Y el medio de contraste de la resonancia magnética es el gadolínio, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética, cortes de rodilla y de cerebro. Acá tenemos en pelvis, ¿no? Es muy bueno, por ejemplo, para la estratificación tumoral. Ventajas de la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estudio que no va a generar efectos biológicos en el organismo. Tiene la desventaja de ser muy costosa, de tener un prolongado tiempo para obtener imágenes. Cada vez esto va mejorando, ¿no? Cada vez se van haciendo secuencias más rápidas. Sin embargo, el tiempo sigue siendo más prolongado que en tomografía, por ejemplo. Además, no puede ser utilizado en pacientes con marcapasos, con prótesis articulares, con implantes metálicos. Las prótesis viejas, ¿no? No las prótesis de ahora. Hablo de 50 años atrás. Esas son prótesis viejas que pueden eventualmente ser ferromagnéticas. Ahora todas las estructuras que se colocan como cambios protésicos no son ferromagnéticas, ¿sí? ¿Ok? No con pacientes que tengan implantes metálicos, no con pacientes que tengan balas en el cuerpo, ¿sí? Esa es la desventaja. Es un estudio que no es tan barato, es un estudio costoso y que no está tan disponible tampoco. Esa es la desventaja. Aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética, angiocardio, resonancia magnética, colangio, resonancia magnética, uro, resonancia magnética. Aquí tenemos ejemplos en sistema nervioso central, columnas, que es lo que vamos a ver con ustedes, y cardiorresonancia magnética, además de musculoesquelética. ¿Sí? Y vamos a cerrar con esto. Necesito que quede fijo, porque ya las próximas clases son con imágenes del sistema nervioso central y necesito que ustedes sepan identificar si es que es tomografía, si es que es resonancia magnética, si es que es T1 o si es que es T2. Consejos para realizar o para leer una imagen. Primero hay que determinar qué tipo de estudio es, si es rayos X, si es eco, si es tomografía, si es resonancia. Siempre decir por qué. Doctor, es que yo veo rayos X porque yo solo veo estructuras óseas, veo que hay cosas opacas y lúcidas y no veo nada más. Esto es una ecografía porque estoy viendo una estructura anecoica, hipoecoica y isoecoica. Esto es tomografía y estoy viendo una estructura hiperdensa, isodensa, hipodensa. ¿Sí? Esto es resonancia magnética, estoy en T1 y veo una lesión de tal intensidad de señal en T1, por lo tanto puede ser tal cosa. ¿Estamos? Siempre justificando por qué. Determinar el tipo de corte y la vista de la imagen. ¿Qué corte es? ¿Qué estoy viendo? Si es axial, sagital, coronal. ¿Sí? Y si estoy viendo la imagen. Si es que es coronal, estoy viendo de delante hacia atrás. Si es que es axial, estoy viendo de craneal a caudal. O si es que es sagital, estoy viendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Si se trata de varias secuencias, hay que fijarnos en qué sentido se desplaza la secuencia, ¿sí? No se olviden, ¿no? Dependiendo del plano que estén viendo. Y en caso de resonancia magnética hay que determinar qué tiempo estamos viendo, si es que es T1, si es que es T2. ¿Sí? A ver, planos, ¿no? Eso ya estamos claros. ¿Cómo identifico una resonancia magnética? Datos clave. 1. ¿Cómo se comportan las cosas en los diferentes métodos de imagen? Tomografía, ya saben ustedes, ¿no? Lo que es hipo, iso, denso, dependiendo de también la densidad en función a los rayos X. En resonancia magnética, la grasa se ve siempre hiperintensa, clara, brillante, tanto en T1 como en T2. ¿Sí? El hueso, la cortical, es decir, el metal, el calcio, el aire
Y el flujo, cuando hay movimiento, la máquina sensa como una ausencia de señal, es decir, la máquina la vuelve negra, es decir, hipointensa. Entonces, la grasa se ve hiperintensa siempre. El hueso, el metal, la fibrosis, el calcio, el aire, se ven hipointensos en resonancia magnética, se ven siempre oscuros, ¿sí? Por ejemplo, un tendón, como es una estructura dura, fibrosa, se ve hipointensa, ¿sí? El hueso, en resonancia magnética, como tiene calcio, se ve hipointenso. Si yo tengo un implante metálico, una bala, que no debería verse, ¿no? Obviamente, pero si tengo un implante metálico, una prótesis, ¿cómo le voy a ver en resonancia? Hipointensa. ¿Sí? Entonces, siempre busquen la grasa y busquen el hueso. Si la grasa es blanca y el hueso es negro, eso es resonancia magnética. ¿Por qué? Porque con lo que más se confunden es con tomografía. En tomografía la grasa es hipodensa, la grasa es negra y el hueso es blanco. Es al revés, ¿sí? En resonancia magnética la grasa es blanca y el hueso es negro. ¿Estamos? ¿Y cómo identifico ahí si es que ya estoy claro que sí es reso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es T1 o T2? Siempre busco la intensidad de señal de líquido. En el cerebro les va a ayudar el líquido cefalorraquídeo, que no solamente está en el sistema ventricular, sino también en el espacio subaracnoideo, está en el ojo, está en los vasitos, está en la vesícula, en la vejiga, ¿sí? A veces el paciente toma líquido y se ve en el estómago, en la cavidad gástrica. Tenemos líquido también a nivel de las articulaciones. Entonces el líquido siempre está presente. Y el líquido es lo que se comporta diferente. El líquido es hipointenso o negro en T1 y el líquido es hiperintenso o blanco en T2. Ese es el dato clave para identificar si una secuencia de resonancia magnética es T1 o T2. ¿Sí? Acá tenemos T1 y acá tenemos T2. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro? Ahora es el momento de preguntar. ¿No? ¿Ninguna? La tomografía era la única que utiliza radiación ionizante. La tomografía y los rayos X. Utilizan radiación ionizante. Ajá. El eco utiliza una onda sónica. Y la resonancia magnética utiliza electromagnetismo y radiofrecuencia. No son los únicos métodos de imagen, ¿no? Por ejemplo, en el PET es una combinación entre tomografía y medicina nuclear. Entonces le administramos un radiofármaco y también utilizamos tomografía, por ejemplo. O sea, radiación ionizante. Todo depende del método que vayan a utilizar, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos con estos básicos. ¿Todo claro? Sí, no. Sí. A ver, vamos a preguntarles. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Ya, vamos a preguntarles. A ver si es cierto. A ver. Stephanie Polanco. Basado en lo que acabamos de revisar, ¿qué cortes son estos? Este no es coronal, me parece. No. Estos de aquí. Estos de aquí. Sagital. No, un corte sagital Es es este. coronal. No, coronal es este. Es un corte axial, Doc. Es un corte axial. Ajá, es un corte axial. También llamado transversal. Ujú, exactamente, axial o transversal. Muy bien. A ver, cualquiera de ustedes. Bueno, es obvio que son resonancias, ¿no? Aquí está el nombre. Pero no se olviden, ¿no? El hueso es negro en resonancia magnética y la grasita, que es más superficial, siempre tenemos grasita o tejido celular subcutáneo, es blanca. ¿Qué tiempo estamos viendo aquí? En T2. Perfecto, T2. ¿Y acá? T1. T1. Ya, muy bien. ¿Y este? Igual T1. T1. Sí, T1, ¿no? Solo que tiene contraste. Por eso brillan un poquito los vasitos por aquí. ¿Sí ven cómo hace el gadolinio? Cómo realzan las estructuras vasculares. Las meninges también realza el gadolinio, ¿no?
Por eso, por ejemplo, en meningitis se utiliza resonancia magnética simple y contrastada de cerebro. ¿Sí? Listo, ¿alguna duda, pregunta? A ver, otra pregunta aquí mismo. De este. Si ven el líquido, aquí tiene poquito, ¿no? A los lados, en los recesos, hacia los recesos que están a los lados de la patela, ¿sí? ¿Qué tiempo sería este? T2. De dos. Perfecto. Este 2. Ajá, este 2. ¿Y este? Se parecen, ¿no? El líquido. No se olviden, siempre su amigo el líquido. T. 2. T2. T2. Si ven aquí, las estructuras en resonancia magnética musculoesquelética se utiliza una secuencia de T2, pero saturando la grasa, es decir, poniéndole la grasa negra para que me brille más el líquido. ¿Ok? Entonces, esa secuencia de resonancia magnética en la que es T2, pero con saturación grasa, se llama STIR. ¿Sí? A veces se utiliza en cerebro, no mucho. Lo más se utiliza el STIR en resonancia magnética musculoesquelética, por ejemplo, ¿sí? Pero es eso, todo parte de T1 y T2. El STIR no es otra cosa que un T2 con saturación grasa. Es decir, le pongo mi grasa negrita a la grasita del tejido celular subcutáneo para que no me brille tanto y dejar que lo que me brille sea, por ejemplo, solo el líquido y no líquido y grasa, ¿sí? Ese es el objetivo de una secuencia con saturación grasa. Cuando yo saturo la grasa, a la grasa que normalmente es hiperintensa, la vuelvo negra para que me deje brillar al líquido, por ejemplo. Eso es hacer contraste. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué secuencia sería esta? Esto es un corte sagital de la pelvis. Si ven, aquí está la vejiga. Y si ven la orina dentro de la vejiga, ¿qué secuencia sería esta? De dos. Perfecto, es un T2. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Qué secuencia sería esta? T2. T2, ajá. No se olviden el líquido, en el cuarto ventrículo, el líquido en los espacios subaracnoideos y el líquido en los ojos. La grasa, si ven la grasa que tenemos aquí en el cuerpo, la grasa que hay en el espacio conal, en el ojo, la grasa que hay en la cara, ¿sí? Brilla. ¿Ok? Eso nos ayuda a saber qué es resonancia magnética y qué es T2. Tomografía computada, no se olviden. Miren aquí, por ejemplo, cómo se ve la grasa del tejido celular subcutáneo. Negra, ¿no? Y el hueso, blanco. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, por Dios. ¿Alguna pregunta? Doc, una pregunta. Dime. Cuando usamos la supresión grasa en el cerebro, no se llama STIR, sino FLAT, ¿verdad? No es tanto supresión grasa el flare. El flare es una secuencia en la que se suprime el líquido, se suprime la intensidad de señal del líquido. A pesar de ser un T2, el líquido se ve negro. Ya. Ajá. Entonces, no es tanto una saturación grasa en el cerebro el flare. El flare es un T2 larguísimo, que lo que hace es volverle, a pesar de ser T2, volverle al líquido negro. ¿Para qué? Para que solo brille líquido patológico, ¿sí? Por ejemplo, el edema. Entonces, STIR no existe en el cerebro, no se hace. Lo que se hace en cerebro es el flare. ¿Sí? Es el chismoso en cerebro. El flare es una secuencia T2 larguísima, tan larga que hasta el líquido se vuelve negro. El líquido normal, ¿no? El único que brilla en flare es el líquido patológico. ¿Sí? Nunca les he mostrado imágenes en flare en realidad. Vamos a ver si incluimos esta vez algo. Lo interesante es que ustedes sepan las secuencias básicas. Después van a ver difusión, flare, STIR, cuando vean músculo esquelético. Después van a ver secuencias de difusión, por ejemplo, en accidente cerebrovascular, que es súper interesante. Pero lo que yo quiero que entiendan ahorita, están en tercero, no corran tampoco tan rápido, que vean las cosas normales. Entonces, ¿en cuál voy a ver secuencias normales, secuencias anatómicas? T1. ¿En cuál voy a ver secuencia patológica? En T2.
¿En cuál voy a ver secuencia muy, muy patológica? En FLAIR, ¿sí? ¿Estamos? Algo que no haya quedado claro, alguna cosa adicional. Alguien escribe en el chat, espérenme un ratito. Ah, sí, no hay problema, Nicole. No se preocupe, no se preocupe. Sale nomás y ya terminamos. ¿Alguna cosa, algo que no haya claro? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Seguro? Y yo creo que sí, para que no se atrasen, porque hasta donde tengo entendido no hay recuperación. O sea, yo no quiero que ustedes vayan en desventaja con los otros grupos, porque con los otros voy a tener clases. Verán, vamos a ponernos de acuerdo. Si es que pueden el mismo día y si no, entre la semana mismo, a veces yo puedo, pero solo en la noche, chicos, porque yo trabajo en el hospital, entonces yo regreso a 8 de la noche y a partir de 8:30 por ahí podríamos tener la clase. O si no, podemos tener ese mismo día, dependiendo de si ustedes tienen disponibilidad de tiempo y sobre todo, bueno, y si no les impongo, yo quedo más bien atenta a sus propuestas para recuperar la clase de la siguiente semana, que sería la de encéfalo, que es importante igual y va a ser parte de la evaluación del tercer parcial. De todas maneras, todo yo les pongo en la plataforma, la charla, les pongo las diapositivas, les toca nuevamente lo que les corresponde es volver a repasar nada más, pero igual sí es importante que yo les explique y ustedes ya se van a dar cuenta que es importante la explicación que les voy dando en clase para que vayan fijando mejor esta parte del conocimiento y las preguntas y las dudas que surgen durante la clase, ¿sí? Entonces, más bien, a través del representante, por vía del EVA, nos ponemos de acuerdo en el día en el que ustedes todos puedan, para que no haya problemas, que yo no puedo, yo alguna cosa, nos ponemos de acuerdo ustedes y yo. Y las propuestas, como les digo, entre semana, puede ser a partir de las 8:30, o el mismo día, a la misma hora, depende ya de ustedes. Cuídense. Sí, porque no veo otra forma de comunicarnos, al menos no tan pronto. A través del EVA yo generalmente siempre estoy pendiente, no todas las 24 horas, como ustedes comprenderán, igual yo trabajo en el hospital, entonces yo me doy siempre un tiempito, o bien en la noche o bien temprano en la mañana, para responderles sus correos y sus necesidades oportunamente. Listo. Cuídense, por favor. Que estén muy bien, un gusto, algunos ya les conozco, qué gusto volverles a ver en este nuevo hemiciclo en un semestre superior. Y nada, pues a los que no me conocen, igual decirles que el objetivo de la clase es que ustedes aprovechen de mejor forma, ¿sí? Cuídense, por favor. Gracias, hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Hasta doctora. luego, Doc. Gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Adiós.